Buenas noches, profesor. Gonzalo Lozano. Nos presentamos. Somos el grupo 2 de la sección CB53. Voy a presentar a mis compañeros: Rubén González, Valery Arias, Jairo Chipana, Jennifer Bejar y el que les habla, Alejandro Calderón. En este caso, vamos a presentar el trabajo de dinámica de investigación de nuestro mecanismo que usted nos entregó. Como puede visualizar, ahí está nuestro mecanismo de dos balancines de pivote de 4 eslabones, también conocido como doble balancín o balancín-balancín. Voy a empezar con la introducción. El análisis de los mecanismos es muy importante actualmente, puesto que los diferentes objetos creados a partir de la aplicación de estos temas son muchos, como instrumentos, equipos automatizados, motores, etcétera. Los mecanismos forman parte del estudio de la ingeniería, ya que como fracción del diseño de maquinarias, el cálculo cinemático de engranajes, eslabones. La definición de mecanismo consiste en un conjunto de cuerpos rígidos agrupado en una forma de que cuando se realiza el movimiento de uno, trata de mover a los otros. Además, el cambio o modificación del movimiento se dan por los eslabones. El trabajo que presentaremos está compuesto por una parte teórica e informativa, una parte práctica, la demostración de los cálculos del mecanismo y mediante un programa computarizado al final le mostraremos cómo funciona el mecanismo. Los cálculos están divididos en dos partes. En el primer avance se realizará el análisis para poder determinar aceleraciones y velocidades de la barra del mecanismo, y en el segundo determinaremos los cálculos dinámicos de las fuerzas que actúan sobre la barra del mecanismo. En este Continuará mi compañero Jairo, que va a presentar definición y objetivos. Definición. Los mecanismos son elementos que tienen como finalidad transmitir, transformar fuerzas y movimientos desde un elemento motriz. Entonces, definiremos al mecanismo como un conjunto de elementos que se entrelazan generando fuerzas a otras fuerzas, transformando direcciones en direcciones diferentes, transformando energías en energías distintas con la finalidad de minimizar el esfuerzo por parte del usuario. Siguiente, por favor. Objetivos. En este caso tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Objetivos generales. El objetivo general del presente trabajo de investigación es aplicar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas de dinámica para el cálculo de las velocidades, aceleraciones, reacciones y fuerzas en cada uno de los puntos del mecanismo asignado que se encuentran en movimiento. Objetivos específicos. Tenemos demostrar la utilidad del mecanismo y sus ventajas, conseguir que las personas comprendan el uso del mecanismo y cómo se diseñó. Asimismo, realizar los cálculos pertinentes a fin de comprender la funcionalidad del proyecto. Además, identificar las distintas maneras en las que se puede beneficiar al aplicar el mecanismo en la vida social. Siguiente, por favor. A continuación va a exponer mi compañero Rubén. En este caso me toca exponer a mí. Eh, Como lo mencionó mi compañero anterior, un mecanismo de 4 barras está formado por una barra fija y 3 barras móviles unidos mediante pivote. Yo voy a explicar cómo este tema se implementa en la vida real de este mecanismo. Por ejemplo, este mecanismo es uno de los mecanismos más fáciles de hacer. Existen 4 tipos de mecanismos, las cuales son manivela-balancín, manivela-manivela, balancín-balancín y paralelo. La manera para determinar el tipo de mecanismo de 4 barras es a través de una ley de Grashof, que nos dice: la suma de las barras más cortas y la barra más largas no puede ser mayor que la suma de las otras 2 barras. Permítanme. Es una fórmula que nos entregó que, como había comentado, la suma de la barra más corta con la suma de la barra más larga tiene que ser menor o igual con la suma de las dos longitudes.
Ahora, este mecanismo de 4 barras tiene 3 eslabones: móvil, uno fijo y 4 junturas en donde se tienen en 4 revolturas. Debido a que este mecanismo permite la obtención de trayectorias tipo gota, la cual es la misma que se presenta en el ciclo de la marcha humana. ¿A qué me refiero? Como puede ver en la imagen, eh, puede simular el mecanismo de una pierna completa, desde el pelvis hasta el tobillo. A continuación, voy a explicar un pequeño análisis de la parte del cuerpo donde puede ser reemplazado por un mecanismo de 4 barras, empezando por el tobillo. El tobillo realiza una flexión desde el punto del desprendimiento del piso hasta el punto medio de la fase, logrando así una posición neutral, el cual continúa hasta que el pie vuelva a estar en contacto con el piso. La rodilla entre el despliegue hasta la mitad de balanceo. La rodilla presenta una variación de ángulo de 40 hasta 65 grados, el cual es el ángulo máximo de flexión. En la fase media, hasta que el pie entra en contacto nuevamente con el piso, la rodilla se extiende completamente, logrando así una deceleración en la pierna y entre el pie teniendo las posiciones deseadas. Luego continúa la cadera por último. La cadera presenta una posición neutral en el despegue. Esta realiza un movimiento en donde se flexiona un máximo de 30 grados aproximadamente, al culminar la media fase del balanceo. Con estas explicaciones quiero aclarar más o menos cómo funciona una pierna del cuerpo humano para que pueda implementarlo, porque es una implementación de un mecanismo de barras, ya que este mecanismo se utiliza para rehabilitaciones humanas, por lo cual, claro, puede ser de rehabilitación del tobillo. Con este fin es necesario, digamos, que la persona pierda un pie o pierda el tobillo o pierde de la rodilla para abajo, se puede reemplazar por un mecanismo de 4 barras bien implementado, calculado anteriormente, el cual va a facilitar nuevamente que la persona se pueda movilizar. La imagen que puede ver es un software de simulación de OpenSim. De nuestro informe también va a poder ver una caminata humana, va a poder ver la secuencia de pies entre las fases, un pequeño plan. Y también dos gráficos donde muestran los ángulos de rotación en la cadera y en la rodilla, lo que implementa de que ambos tienen similitudes exactas, lo que facilita este mecanismo de 4 barras. Bueno, una pequeña traducción es como decir un resumen. El mecanismo de 4 barras con enlaces de longitud variables, que va desde A, C, B, D, donde tiene 4 barras, tiene 2 tornillos, subjeción en los puntos A y B. Las longitudes de los enlaces del mecanismo van a estar regulados por los pasadores de pivote deslizante A y B a lo largo de las ranuras de los enlaces, sujetándolos en las posiciones requeridas, justo como muestran ahí en la imagen, en la parte superior, cómo funciona más o menos el mecanismo que hemos calculado. Y por último, no se encuentra en el PPT, pero en nuestro informe hay un paralelogramo articulado, que es otro pequeño ejemplo, el cual es un cuadrilátero que tiene las varillas opuestas de igual longitud o medida, y principalmente se utiliza cuando deseamos que se mantengan en las diversas partes del sistema, es decir, una balanza, puesto que necesita que los platillos siempre se mantengan horizontalmente y que no se caigan los objetos que reposen sobre ella. Ahí aplica este mecanismo de 4 barras. Ya. Ya, buenas tardes, profesor. Voy a hablarles sobre la parte de cálculos del trabajo de investigación. Y pues para la primera parte, escogemos que el ángulo de A, que vendría a ser θ 1, va a tener un valor de 30 grados. Y adicionalmente, para poder hallar las velocidades de las reacciones, también necesitamos la distancia de B a D, por lo que usamos la ley de cosenos,
como se puede observar, y obtenemos el resultado de dicha distancia, que es el 0,282 metros. Y así, también con esta ley de cosenos y cosenos, podemos hallar los distintos ángulos internos de cada punto, ¿no? Luego, para poder hallar las aceleraciones y velocidades, necesitamos las velocidades y aceleraciones angulares. Y pues usamos las fórmulas respectivas enseñadas en teoría, y así llegamos a hallar la velocidad de B, que vendría a ser 0,26 i menos 0,15 j metros por segundo, que vendría a ser, al hallar su módulo, 0,30 metros por segundo. Y así sucesivamente con cada ecuación. Y pues al final tenemos un cuadro de resumen en el que tenemos todos los resultados, ¿no? Que se puede observar aquí. La velocidad de B vendría a ser a 0,30 metros por segundo, la velocidad de C 0,32 metros por segundo, la velocidad de C respecto de B sería 0,299 metros por segundo, la aceleración de B vendría a ser a 0,597 metros por segundo al cuadrado, la aceleración de C de N sería 0,684 metros por segundo al cuadrado, y la aceleración de ACT, perdón, sería 0,953. Ahora les dejo con mi compañera para que pueda explicarle la segunda parte. Ok, gracias. Soy Valeria Arias y yo les voy a explicar la parte donde nos basamos en el ángulo θ de 150 grados. Ya, para nosotros hallar necesitamos las dimensiones y esta vez la recta de ABD y en especial el segmento BD, donde sabemos que es de 0,535 metros. Baja por aquí. De ahí con las fórmulas correspondientes hemos hallado los ángulos para después poder realizar poder hallar lo que son las aceleraciones y velocidades angulares, y empezamos a sacar con respecto a la ley de cosenos para hallar sus módulos, y con eso ir sacando cada uno que nos piden, así respectivamente con las aceleraciones. Y al final tenemos también un cuadro con los resultados finales de cada uno, donde las velocidades de VB es 0,30 metros sobre segundo, VC respectiva a B 0,21 metros sobre segundo, VC 0,07 metros sobre segundos. Las aceleraciones, que es aceleración de C con respecto a N, de 0,007 metros sobre segundos al cuadrado, aceleración de C con T sobre 0,022 metros sobre segundo al cuadrado, aceleración de C con respecto a B de T de 0,027 metros sobre segundo al cuadrado. Y para ir terminando de explicar unas conclusiones de todo el cálculo, toda la explicación. El dispositivo de 4 barras es uno de los mecanismos más básicos y su uso es muy común en distintas máquinas. Por ejemplo, en la parte de la interconexión de las ruedas del tren, un transporte, un motor, pueden utilizarse en mucha variedad. La velocidad y la aceleración del centro de masa depende de la aceleración y la velocidad angular de la barra que se acomode la distancia en donde se encuentra. En ese tipo de mecanismos articulados podemos afirmar que se compone por una serie de aplicaciones de los teoremas realizados con respecto a los centros instantáneos del mecanismo. Y por último, se pudo ampliar los conocimientos en el área de mecanismo, y es que este tipo de análisis es una herramienta de gran valor para estudiar la influencia de diferentes parámetros, como la posición, velocidad, aceleración, entre otros. Aunque este proyecto estamos analizando los 3 primeros hasta el momento. Continúa recomendaciones mi compañero Jairo. Recomendaciones. Primero, se sugiere realizar un DCL de causas
y asimismo un DCL de efectos para cada barra por separado, ya que eso permite un análisis más. También se recomienda que el sentido de la ley rotacional de Euler y la dirección de las fuerzas de la ley translacional de Newton, tanto aceleraciones normales y tangenciales, tengan el mismo sentido horario o antihorario de la aceleración angular de cada barra. Y asimismo, también se aconseja elegir un tipo de material apto para que el mecanismo pueda realizar un labor en la vida real y dimensiones de cada barra. Además, al saber con qué material, densidad y su masa. Por último, bueno, para los cálculos se recomienda redondear a un mínimo de 4 decimales cuando sea necesario, ya que de esta manera se logrará una mayor precisión en los resultados. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañero Rubén va a explicar el mecanismo que hemos creado en base a los cálculos y en base a toda la introducción de este trabajo. Rubén. Ya. Como podemos, el mecanismo consiste en elementos para formar la función del mecanismo. La primera es la base, la cual consiste en a lo largo de 440 milímetros por un ancho de 100 milímetros, unidos a dos circunferencias de 20 milímetros de radio con un pin de 10 milímetros de radio. Esta es la base. La siguiente imagen, por favor, la siguiente imagen. Esta es la forma acabada de la base, el cual es un rectángulo unido con dos circunferencias, el cual va a ser giratorio en el punto A, impulsado por el motor. Siguiente imagen. Ya, la viga 1 consiste, las dimensiones de la viga 1 es de 150 milímetros de largo, de ancho, unido a dos semicircunferencias de 20 milímetros de diámetro de radio y dos pines de 10 milímetros de radio. La viga 2, con sus dimensiones son de 550 milímetros de largo, unido a dos semicircunferencias de 20 milímetros de radio, con dos pines de 10 milímetros de radio. La siguiente. La viga 3. Las dimensiones son de 700 milímetros de largo por 40 milímetros de ancho, unido a dos semicircunferencias de 20 milímetros de radio, junto con dos pines, cada uno, de 10 milímetros de radio. La siguiente. Ya. La base, la que podemos observar de color marrón, en el punto A va a impulsar con un motor, el cual va a girar la viga 1, la articulación, junto con los pines. Le va a generar un movimiento a la viga 2 y sucesivamente a la viga 3, el cual va a hacer una rotación. El ensamblaje consistió en 4 partes. La base, viga 1, viga 2 y viga 3, con 4 pines de articulaciones. La siguiente. Acá le vamos a presentar un pequeño video de cómo funciona el mecanismo que hemos desarrollado.